A esta hora vamos a saludar en España a José María Gil Garre, director del Departamento de Estudios de Terrorismo del Instituto de Seguridad Global y experto en movimientos terroristas de tipo yihadista. Una buena noche y gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Bueno, una situación que pareciera escapársele de las manos al gobierno francés. Vemos completo caos en todo el país. Por supuesto, la ciudadanía en máxima alerta, atemorizada ante estos hechos de violencia que han tenido lugar el día de hoy. Pero yo le pregunto, ¿en qué momento ha ganado el terrorismo tanta fuerza, tanto terreno y por qué en Francia? ¿Y por qué no se tomaron las previsiones? Además, si cabe lugar, si ya habían tenido o habían existido advertencias, pues no hay que descartar que a comienzos de este año también hubo un ataque terrorista en el país. Bueno, en realidad Francia en enero tuvimos los terribles hechos de Charlie Hebdo, pero recordemos que posteriormente hubo un atentado también en una fábrica donde llegaron a decapitar a una persona. Quiero decir que Francia ha sido objeto de diferentes ataques a lo largo del año. Miren ustedes, la seguridad, garantizar la seguridad al 100% ante el fenómeno terrorista es absolutamente imposible. Fíjense que en estos días precisamente Francia tenía restringido lo que llamamos aquí en Europa el espacio Schengen. El espacio Schengen es una normativa por la que los ciudadanos europeos pueden cruzar todo el continente europeo, todos los países de la Unión Europea, sin entregar pasaporte como ciudadanos de la Unión. Pues bien, en estos días previos a la cumbre de medio ambiente que se va a celebrar dentro de unos días, Francia tenía todas las alertas antiterroristas, miles y miles de soldados y policías en las calles, y se ha podido producir este atentado. Antes me comentaba otro compañero de otro medio de comunicación, me comentaba, ¿cómo es posible que hayan llegado terroristas allí? Miren ustedes, los terroristas no han llegado de fuera. Los últimos ataques de los últimos 20 años que se han producido en Europa, por regla general, los terroristas estaban en nuestras calles, vivían en nuestras ciudades. Así que debemos enfrentarnos a la idea y de una vez por todas asumir que estamos ante un fenómeno global. Va a ser la guerra del siglo XXI, está siendo la guerra internacional del siglo XXI, que se manifiesta con otros parámetros diferentes a guerras mundiales anteriores y que es un fenómeno que nos va a acompañar. Debemos asumir que la amenaza va a ser constante y global. Y lo de Francia, pues hay que encontrar esto como una venganza de los terroristas, puesto que Francia en la escena internacional es uno de los países más destacados en cuanto a misiones internacionales contra el terrorismo yihadista. Sírvase, por ejemplo, todas las acciones desplegadas en el continente africano, especialmente en el Azawad, en el norte de Mali, con la operación Serval, y, como no, todas las acciones que se están produciendo en estos momentos en el escenario de Siria y de Irak. Garantizar la seguridad al 100%, debemos ser conscientes que es imposible. Claro, y piensa uno, José María Gil, que el terrorismo no duerme, no descansa y que en cualquier momento lo sorprende en el lugar, así estén todas las medidas de seguridad desplegadas, ellos están siempre atentos a aparecer en cualquier momento. Se lo digo porque es prácticamente impensable que en medio de un partido con tanta seguridad como era el de París, el de Francia-Alemania, con la presencia del presidente François Hollande en la tribuna y en un teatro como el Bataclan, que también tiene unas medidas de seguridad, entendemos que son altas, son rigurosas, se presenten estos hechos. Bien, pensemos, ya se había iniciado el partido en el Estadio de Francia y este terrorista, el primero que llega y que realmente se inmola, se hace estallar la bomba que lleva con ellos, llega de fuera, en una ciudad como París. Yo le rogaría a la gente que hiciera un esfuerzo de lo que es París. París es una ciudad inmensa, los alrededores del Estadio de Francia es una zona absolutamente, en fin, abierta, donde un cierre, blindaje total y absoluto pues no se había practicado, entre otras cosas porque cuando se produce la gran avalancha de entrar a un estadio de fútbol como ese, pues es imposible. En definitiva, estamos hablando de que además, en la morfología, una cosa que no debemos de perder, y es muy importante para entender cómo es un ataque como el que hemos visto. Este tipo de ataques es un ataque que, desde el punto de vista del análisis de la metodología terrorista, está muy estudiado. Lo vimos en Bombay,
en el 2003 en Casablanca, lo vimos en el 11M en Madrid, lo vimos en el 7J en Madrid y en los mismos atentados del 2001. Los terroristas lo que hacen es organizarse en células muy pequeñas, 4 o 5 personas, que de manera coordinada, seguramente por un actor exógeno, ejecutan acciones terroristas simultáneamente, muy seguidas, en 4 o 5 escenarios diferentes de una gran ciudad, generando lo que es la materialización de la teoría del caos. Este caos, al mismo tiempo, lo que induce es terror, incertidumbre, pánico en la población y conlleva pues, toda la desestabilización de una gran ciudad como París, de un país inmenso, un gran país como Francia, de todo el continente europeo y ahora mismo de todo el mundo. Estamos hablando desde la NTN 24 para toda Latinoamérica, Estados Unidos, toda la población de habla hispana. Pero acabo de estar hablando con medios de otros puntos del mundo. Por lo tanto, fíjense lo que han conseguido esta media docena o docena de terroristas que hayan participado con estos atentados. El terrorismo yihadista ha descubierto que esta es la forma de poder implementar en la humanidad su agenda y ciertamente lo están consiguiendo. Que sí, son imágenes en vivo que vemos a esta hora que nos llegan desde Francia, donde hoy justamente en París han tenido lugar una serie de ataques, de hechos terroristas. Por un lado y hubo tiroteos, por otro lado hubo explosiones, también hubo una toma de rehenes en el Teatro Bataclan, que es el que estamos viendo, el que veíamos anteriormente en sus pantallas. Ya las autoridades han tomado el control de la situación en este lugar. A esta hora las personas, los heridos, empiezan a ser sacados del lugar para ser trasladados a centros asistenciales, a centros médicos. Jesús. Laura, dice el diario El País de España que la toma de rehenes termina, pero las autoridades en un reporte inicial que entregan a las afueras del Bataclan hablan de decenas de muertos, decenas de muertos. Se sabe que 2 terroristas fueron dados de baja en el interior de la sala de conciertos, pero la palabra que han utilizado es decenas de muertos. Así es, Jesús, y se empiezan a conocer o continúan los pronunciamientos por parte de la comunidad internacional tras conocerse esta situación de violencia en París. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha dicho que esta ola terrorista son ataques despreciables. Jesús, según mencionaba el presidente François Hollande, el estado de urgencia será decretado en todo el territorio nacional. Y justamente sobre esas medidas de François Hollande es que queremos consultarle a nuestro invitado. ¿Son suficientes estas medidas que ha implementado, que ha anunciado hace pocos minutos el mandatario francés François Hollande? Insisto en la idea con la que iniciábamos esta conversación, la seguridad al 100% es imposible. Ciertamente, todas las medidas de control, vigilancia, van a incidir en la eventual detección de movimientos de elementos que tengan bajo vigilancia. ¿Son eficaces al 100% las medidas de seguridad? Es imposible. Fíjense ustedes, ni siquiera, por ejemplo, el Pentágono en Estados Unidos debe ser el edificio más seguro y más protegido del mundo, de los más seguros y más protegidos del mundo, y fue objeto de un ataque en el 2001. Quiero decir, el terrorismo ataca allá, cuando puede, como puede, donde puede. No le importa la magnitud del atentado, incluso siempre y cuando puedan conseguir su objetivo. En este caso, han desplegado una conducta compleja, un método que es complejo. Pero pensemos que la mayoría de los últimos atentados que hemos visto en Europa y en otros sitios son atentados de muy baja complejidad organizativa, pero que también han tenido un alto impacto. Estamos hablando ante un fenómeno que debemos interpretar como una nueva guerra mundial que se manifiesta de forma asimétrica. Ya los líderes de países árabes musulmanes están reclamando del mundo que interpreten esto como una verdadera guerra mundial y que la afronten con los nuevos métodos que esta guerra exige. Por lo tanto,
Francia está adoptando las medidas que lógicamente ha de adoptar de manera preventiva en estos momentos, pero lo cierto y verdad es que estas no son las medidas definitivas que servirán para acabar con el terrorismo de etiología yihadista. El terrorismo de etiología yihadista va a exigir de la comunidad internacional que a su vez exija de todos los países árabo-musulmanes un compromiso absolutamente férreo y exige de todas las comunidades musulmanas del mundo una manifestación clara de que esos individuos no son musulmanes, porque no lo son en realidad. Estos individuos tratan de apropiarse de una idea religiosa para implementar su ideología. Esto es una ideología violenta como otras que hemos conocido en Latinoamérica, en España, en Europa, a la que vamos a tener que enfrentar con más inteligencia, con medios mucho más potentes, con reformas legislativas que nos permitan infiltrar esas organizaciones y dinamitarlas desde dentro y también, y sin complejos, responder bélicamente allá donde este terrorismo se exprese bélicamente, como en estos momentos en Siria, en Irak, en Mali o en otras partes del mundo. Es algo muy complejo que requiere de una respuesta compleja. Cualquier simplicidad en esto nos llevará a diagnósticos erróneos y, por supuesto, a un tratamiento erróneo del problema.